Nacional estamos impulsando junto con otras organizaciones fraternas que también el día de hoy se están haciendo presentes en este panel debate, como Itaipú, es también Soberanía del Partido Paraguay Pajurá, la Coordinadora de Adultos Mayores y Familia, AN de Pueblo Ombaé, el Movimiento Campesino Paraguayo, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia. Y bueno, creo que esas son las organizaciones entonces fraternas que también están impulsando la iniciativa popular de la energía eléctrica. A continuación, quiero darle la palabra al doctor Rubén Penayo, miembro de la campaña Itaipú Causa Nacional, para que dirija unas palabras. Adelante. Muy buen día, compañeros, compañeras. Un gusto tenerles aquí, no solamente de manera física, sino también de manera virtual. Quiero hacerles un breve relato nada más en relación a lo que ha sido Itaipú Causa Nacional, porque lo que nos reúne hoy es justamente la idea de ver cómo podemos reflotar esta campaña por un lado y también lo vinculado a la reducción de costos en términos de la energía, ¿verdad? Es decir, una ampliación de la tarifa social, que hay un proyecto de ley que actualmente están dictaminando ya varias comisiones en la Cámara de Senadores. Y cuando le digo hacerle un relato me refiero a la breve historia, porque es muy escasa aún como causa nacional, como Itaipú Causa Nacional. Nosotros iniciamos allá por octubre del 2019 como Itaipú Causa Nacional, con una clara distinción y un elemento categórico de por medio, es decir, la defensa de la soberanía y el avance en cuanto a los intereses del Paraguay, particularmente en el caso de esta hidroeléctrica. Y les cuento algo de lo que se hizo al inicio nada más. Vino la pandemia en el 2020 y quiero leerles parte de un documento que sacamos en aquel momento del cuño básicamente del ingeniero Ricardo Canese, en el cual nosotros planteábamos que para tener una idea nada más de esta visión patriótica, de esta defensa de la soberanía, y en aquel momento se discutía la posibilidad que finalmente se concretó de realizar un préstamo de 1.600 millones de dólares. Ustedes recordarán que en el gobierno de Mario Daudo Benítez hubo una iniciativa de estas características que finalmente se concretó a los efectos de conseguir un elemento que pudiese ser utilizado como de contingencia ante la emergencia de la pandemia, de nuevo bajo viejos parámetros de mayor endeudamiento, ¿verdad?, con los organismos financieros internacionales. Así que esa dinámica nosotros procuramos en su momento revertir, procuramos de ver cómo se podía utilizar otros recursos y no eran aquellos de los 1.600 millones de dólares de préstamos. Y les leo esa parte. Al solo efecto, como les decía, de historiar cuál ha sido la dinámica, los principios trabajados de Itaipú Causa Nacional, quien en aquel momento contaba con la participación de Citrande y otras organizaciones sociales, incluidas agrupaciones políticas que también estuvieron en ese inicio de Itaipú Causa Nacional. Dice, en la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional se expresa en relación a la respuesta que ha dado el Ejecutivo a la pandemia del COVID-19 a través de la decisión de contratar un préstamo de 1.600 millones de dólares americanos y observa en tal sentido que las medidas urgentes tanto sanitarias para enfrentar la crisis económica deben realizarse obligatoriamente, pero sin hundir aún más al pueblo en un mayor endeudamiento. Y se sigue hablando al respecto y se planteaban medidas concretas. Por cierto, no fueron realizadas, ¿verdad?, porque no estamos hablando necesariamente de gobiernos patrióticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le decía al Ejecutivo en aquel momento? En tal sentido, si se plantease una verdadera defensa de nuestra soberanía hidroeléctrica para iniciar, Mario Daudo Benítez debe negarse a pagar la deuda ilegítima de la entidad nacional, lo que en un año
ya representa un total de $1.000 millones y en forma acumulada, considerando que la deuda debió ser cero ya en el 2018, esto representaba en aquel momento $12.000 millones. Es decir, una demanda firme, concreta, fuerte por parte del gobierno paraguayo nos hubiese evitado hacer ese préstamo que en su momento se hizo. Yo no voy a entrar en detalles acerca de la utilización de ese dinero, pero digo que Paraguay siempre ha tenido recursos necesarios a partir de una defensa patriótica de lo que ha sido y lo que es Itaipú y Nacional. Y ese es el espíritu de Itaipú, Causa Nacional. Ha servido como una suerte de organismo contralor de seguimiento y de revisión de lo que ha hecho el Ejecutivo en tal sentido, es decir, en lo referente a Itaipú. Finalmente, como le decía, quería rescatar ese espíritu combativo, ese espíritu patriótico, ese espíritu de defensa de soberanía, por lo cual creemos que en este momento, en el cual hay un silencio absoluto por parte del Ejecutivo, en qué momento se encuentra lo relativo a la revisión del anexo C, por ejemplo. Amparados en un supuesto elemento de espionaje, de manera hasta, si se quiere, trágica, eso no avanza, ¿verdad? En cuanto a lo segundo, que es una incorporación también vinculada a al uso de nuestros recursos energéticos, está el aspecto de, y aquí les leo los lugares que ya había sido mencionado previamente por la ingeniera Mercedes Canese, los vinculados a la aprobación de la ley de ampliación de la tarifa social. Yo creo que este es el elemento más inmediato que hay que disputar. Hoy, por ejemplo, hay movilizaciones en varios lugares, en San Ignacio, en María Auxiliadora, en Capitambado, en Santa Rosa de la Guaraí, en Ayolas, Curuguatí, Mallorquín, Iturbe, Bellavista Norte y de Lira. Es decir, frente al local de Ande hay manifestaciones en las cuales se plantea la reducción de la tarifa, es decir, la ampliación a partir de esta ley que ha sido presentada justamente por un grupo de sectores vinculados a la disputa en cuanto a la defensa de nuestra soberanía hidroeléctrica, ¿verdad? Yo por ahí me quedo de tal modo, mi idea era como les decía, pintarle nada más lo que ha sido esta disputa, de tal modo a darle la palabra al ingeniero Ricardo Canese. Él sí tiene una exposición, disculpen si me he extendido también, y rescatar ese espíritu que si bien se encuentra medianamente apagado hoy, la resistencia debe ser nuestra carta de presentación y si fuese posible el avance. Así que muchas gracias por atender y dejo acá con la presentadora Mercedes Canese. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias a Rubén Penayo, entonces, que además es de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay y miembro de la campaña Itaipú Causa Nacional, es el secretario general. Y a continuación vamos a ver una presentación del ingeniero Ricardo Canese para repasar un poco los puntos principales que hacen a la campaña Itaipú Causa Nacional con ayuda de la sala técnica. Entonces ahí está la presentación y le damos la palabra al ingeniero Ricardo Canese. Bueno, gracias Mercedes. Buenos días a todos, a todas, a los que están acá presentes y también a toda la gente que nos está siguiendo desde todo el país e incluso hay compatriotas que nos están siguiendo desde el exterior. Y yo creo que esto es un movimiento que está iniciándose y en ese sentido con una perspectiva de crecer mucho más, porque efectivamente la gente ha entendido que la energía eléctrica es el eje de nuestro desarrollo, es un derecho humano, no solamente un derecho humano, sino que es la esperanza del desarrollo de todo un pueblo. Por eso vamos a ver un poquitito los ejes tanto de soberanía hidroeléctrica como de desarrollo y de derechos humanos que tiene la energía eléctrica, para de esa manera entonces pasar al debate y yo le pasaría después la palabra a los distintos representantes de las diversas campañas que han movilizado todas estas más de 50.000 firmas que hemos juntado y que posibilitan que hoy se esté tratando en el Senado
este proyecto de ley de ampliación de la tarifa social. Entonces, y bueno, y esas 10 movilizaciones que en este momento se están haciendo, que también es un inicio, nosotros creemos de que eso va a ir creciendo mucho más. Bueno, paso ya directamente a la presentación, como digo, que busca tener los aspectos centrales para el debate. Y la titulamos Soberanía Hidroeléctrica, revisión del anexo C de Itaipú, fortalecimiento de la ANDE y ampliación de la tarifa social. Ahí, ya estoy aprendiendo cómo manejar eso. Bueno, este es un poco el contenido de lo que vamos a desarrollar. Hay como una... Entonces, por un lado vamos a ver el tema de la soberanía hidroeléctrica, la renta eléctrica y la tarifa de Itaipú. En el punto 2 vamos a analizar el anexo C. En el punto 3, el buen uso de la renta eléctrica y un desarrollo sustentable. En el punto 4 vamos a analizar el fortalecimiento de la ANDE. En el punto 5, la energía eléctrica como derecho humano y ampliación de la tarifa social. En el punto 6, qué hacer. Y en el punto final, entonces, las conclusiones y las propuestas. Bueno, ahí vamos a ver entonces el primer punto, que es soberanía hidroeléctrica. ¿Qué decimos? Entonces, en este primer punto de soberanía hidroeléctrica, renta eléctrica y tarifa de Itaipú. Y comenzamos diciendo que, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho Santiago Peña a partir del 15 de agosto del 2023? Primero partamos de un hecho evidente, pero que a veces no se resalta. Nosotros somos un país soberano. No somos provincia argentina, no somos Estado brasileño. Entonces, además, el 50% de la energía de Itaipú, también ya cerca, es del Paraguay. Categóricamente. Entonces, podemos disponer libremente. Fíjense que el Tratado de Itaipú, que es el que pone alguna gente quiera poner alguna duda, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, el artículo 13 es muy claro que el Brasil tiene derecho de adquisición, no tiene un derecho de confiscación, de llevar nuestra energía a cualquier precio y de cualquier manera, ¿no es cierto? Debe respetar nuestra soberanía y nos debe pagar cuando uno compra algo, cuando uno adquiere algo, cuando está comprando algo a un justo precio, a un precio de mercado. Entonces, ¿qué debió haber hecho Peña el 15 de agosto del 2023? Primero, establecer que la tarifa de Itaipú sea igual al costo del servicio. Eso dice el tratado y eso iba a beneficiarle enormemente a la ANDE, ¿no es cierto?, que tendría así una energía barata. Segundo, debió ejercer la soberanía y contratar ese 50%. O sea, primero, que la tarifa sea igual al costo. Segundo, la ANDE tenía que contratar el 50% de la potencia que nos corresponde, pagando lo mismo que hoy está pagando por tener el 20%. Entonces, ¿por qué no podemos tener el 50% exactamente con el mismo dinero? Entonces, eso es lo que debió haber hecho Santiago Peña. Contratar el 50%, así se ejerce la soberanía. Tercero, usar la energía que necesitamos a un bajo costo. La ANDE hubiera tenido a las cifras actuales más de 300 millones de dólares que hoy le están quitando a la ANDE. 300 millones de dólares con una energía más barata hubiera tenido la ANDE. Con eso de sobra, porque el costo total, la misma ANDE dice, el costo de la ampliación de la tarifa social es 193 millones de dólares. Ya está financiado nuestro proyecto, simplemente cumpliendo el tratado. Entonces, usar la energía que tenemos a bajo costo. Y cuarto, exportar a precio de mercado, a un precio justo, como dice el tratado, nuestra energía que no podemos consumir. O sea, ¿por qué no nos van a pagar el precio de mercado? Cuando el Paraguay necesite,
nos van a aplicar un precio de mercado altísimo, altísimo, carísimo, y pronto nos va a faltar. Así que, como estábamos diciendo con algunos técnicos, bueno, que por lo menos Brasil y Argentina se comprometan a entregarnos a la misma tarifa la energía que hoy están llevando. Este punto 2, con el ejercicio de la soberanía, el Paraguay tendría a los datos actuales de hoy, ¿no es cierto? Pues siempre tenemos que hacer ese monitoreo, tendríamos 1.550 millones de dólares más. Entonces, por la reducción de la deuda de Itaipú a cero desde el 2023, Paraguay debía haber obtenido el 50% del pago de la deuda. Fíjense que Itaipú estaba pagando unos 2.000 millones de dólares al año. O sea, de entrada teníamos que haber tenido 1.000 millones de dólares, sin ninguna discusión. No se obtuvo eso. Se fijó una tarifa de 19,28 y así el Paraguay perdió ya 242 millones de dólares. O sea, 242 millones de dólares. Además, el Paraguay debía haber exportado su energía a precio de mercado. Mínimo unos 50 dólares más el megawatt hora, ¿no es cierto? Es lo que tendríamos que haber tenido, y para un promedio de 24 millones de megawatt hora, que es de acuerdo a la demanda actual y a la generación promedio, es lo que el Paraguay está exportando, son 1.200 millones de dólares más. Entonces, bueno, el mismo Peña dice que hay hoy, o sea, él dice que obtiene 650 millones de dólares con esa tarifa alta, pero vaciando a la ANDE, ¿no es cierto? Con Peña, de hecho, pierde, porque nosotros tenemos 1.000 millones de la deuda, más 1.200 millones de dólares más que tenemos con la exportación. Podríamos tener entonces 2.200 millones de dólares, con lo cual quiere decir que estamos perdiendo, debido a las políticas de Peña, 1.550 millones de dólares por año. Vamos a ver ahora la revisión del anexo C. No, ahí ya me fui. ¿Cómo revisar anexo C? Entonces, primero, el ejercicio de la soberanía. Ejerciendo la soberanía tenemos 1.500 millones de dólares más. Pues a veces le dicen, no, para la tarifa social 200 millones de dólares es mucho. Ejerciendo la soberanía tenemos 1.500 millones de dólares. O sea, está recurso ahí, mucho más importante de lo que inclusive tenemos. Pero bueno, vamos a entrar ahora a cómo revisar el anexo C. El anexo C establece que se debe revisar en base al grado de amortización de los créditos contraídos y también de acuerdo a la potencia contratada por cada una de las altas partes. ¿Qué debe exigir el Paraguay? Y lo que dijimos ya un poco, pero es bueno reiterar: fijar una tarifa igual al costo, contratar el 50% de la potencia que nos pertenece, usar la energía que necesitamos y exportar a precio de mercado la parte que no consumimos. Paraguay debe exigir además resarcimiento por la deuda espuria de Itaipú de 4.193 millones de dólares que benefició a grandes empresas eléctricas brasileñas y donde nuestra Contraloría ya dio su dictamen final. ¿Por qué Abdo Benítez en su momento, Peña actualmente no le dice al Brasil, un momento, ustedes nos deben bastante con este tema de la deuda espuria, ilegal de Itaipú? ¿Por qué no le presentan el dictamen de la Contraloría? Seguimos avanzando. Itaipú debe resarcir a la comunidad abá guaraní paranaense, ¿no es cierto? Desde tiempos inmemoriales esa comunidad vive allí, están protegidas por nuestra Constitución, por los convenios internacionales, ya vigentes en ese momento. Hacia 1980 fueron expulsados, estaba vigente el convenio OIT número 107 del año 1957, el Tratado de Itaipú es del
73, es posterior, estaban protegidos, pero lo mismo fueron expulsados, era época de dictadura, ¿no es cierto? Y el embalse Itaipú se está colmatando, se está llenando de sedimentos porque la comunidad fue desalojada, la comunidad indígena se deforestó, se pasó a una agricultura extractiva que produce sedimentos que se erosionan y son arrastrados y colmatan, va llenando el embalse. El embalse Itaipú es valiosísimo, pues permite acumular 5.000 millones de kilowatt-hora y es entonces como una enorme batería eléctrica que si quisiera reemplazar el embalse Itaipú por una batería eléctrica, tendría que invertir, fíjense cuánto, 500.000 millones de dólares. Esto es extremadamente valioso porque la energía solar es una de las energías más baratas, más abundantes, pero necesita de una acumulación. Y nosotros tenemos ya la acumulación en Itaipú, también en Yacyretá, en menor medida, también en Acaraú y en Iguazú en menor medida. Entonces tenemos que cuidar eso. Por eso decimos, Itaipú debe resarcir al pueblo abá guaraní paranaense, asentando nuevamente en sus tierras ancestrales, reconstituir el ecosistema nativo y evitar así la colmatación de Itaipú en una alianza estratégica entre Itaipú y la comunidad abá guaraní paranaense, para que donde no solamente va a ganar la comunidad indígena, sino va a ganar nuestro país, va a ganar Itaipú también. Seguimos avanzando. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para la revisión del anexo C, que Itaipú debe servir para fortalecer a la ANDE y abaratar la energía eléctrica. En la revisión del anexo C se debe contemplar también que el Brasil se obligue a otorgarnos igual cantidad, lo que decíamos, igual cantidad de energía barata que el Paraguay le cedió. Cuando nosotros necesitemos, yo le puedo poner la firma que el Brasil no nos va a entregar una energía al mismo precio que nosotros le entregamos por décadas. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ellos llevan una energía barata y después cuando nosotros necesitemos nos van a entregar una energía cara? ¿Por qué? ¿Por qué hoy no le vendemos a un precio de mercado? ¿Por qué? Bueno, eso debería plantear un gobierno patriótico que desgraciadamente no tenemos, ¿no es cierto? Además, el Brasil debe pagar la reserva de potencia, está llevando gratis 323 megavatios. Si le cobramos retroactivamente, estos son 2.500 millones de dólares sin intereses, sin reajuste. Imagínense, solamente un rubro que la gente generalmente no menciona. Además, no se debe tirar más energía por el vertedero. Hasta ahora se sigue tirando por el vertedero energía. ¿Por qué no se exporta a precio de mercado si el Brasil no necesita a la Argentina? ¿Por qué no nos dan los derivados del petróleo o el gas natural que están quemando las centrales térmicas argentinas y en muchos casos brasileñas? Entre Argentina y Brasil queman 2 veces hidrocarburos, 2 veces Itaipú por año. 2 veces, no nuestra exportación. En relación a nuestra exportación de Itaipú queman 7 veces. Entonces ellos no pueden sustituir los hidrocarburos, ¿no es cierto? Bueno, que nos den a cambio por lo menos. Si nosotros le enviamos energía eléctrica muy valiosa, a nosotros nos sale carísimo importar esos hidrocarburos. Bueno, también se deben eliminar los gastos discrecionales superfluos. Todo lo que sobra en Itaipú debe ir a ampliar la tarifa social del sistema eléctrico, no como ahora que se usa en forma discrecional y sin control. Lo que es del sector eléctrico debería permanecer en el sector eléctrico. Nosotros, y este proyecto de ley establece que por lo menos el 50% de esa renta eléctrica quede en el sector eléctrico. Además, también los depósitos y toda compra de bienes y servicios de Itaipú debe ser 50% para cada país. Ustedes saben, los depósitos bancarios, ¿qué porcentaje viene al Paraguay? Ni el 10%. ¿Y por qué si Itaipú es en nuestra un 50%? ¿Por qué?
Fíjense cómo hay injusticias por todos lados. Vamos a ver ahora el buen uso de la renta eléctrica. Claro, tenemos que tener, fíjense que si ejercemos la soberanía, podemos tener más de 1.500 millones de dólares más de lo que ya tenemos, ¿no es cierto? 1.500 millones de dólares más de lo que tenemos. Pero además hay que hacer un buen uso, no desperdiciar tampoco, ¿no? Paraguay hoy tiene lo que estamos diciendo. Según Peña tenemos 1.250 millones de dólares. Ejerciendo la soberanía podemos tener 2.800, o sea, 1.550 más. Recursos existen, sean los 1.250 o los 2.800, pero ¿en qué se deben usar esos recursos? Ojo, eso también es muy importante. ¿En qué? Y mantengámonos inclusive en los 1.250. ¿En qué vamos a usar? En nuestra opinión, en estos tres objetivos, que es donde no se usa justamente. Primero, en invertir y ampliar y fortalecer el sistema eléctrico. A nuestra gallina, los huevos de oro que es el sistema eléctrico, tenemos que fortalecerle, no matarle hambre. Homonota, ñane gallina los huevos de oro, homonota. Y después nos vamos a lamentar. Entonces, eso es lo primero. Lo que es del sector eléctrico, y por lo menos un 50% tiene que permanecer en el sector eléctrico. Segundo, hay que ampliar la tarifa social y para las MIPYMES, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para generar empleo. Tercero, apoyar un desarrollo sustentable del país, como sea transporte eléctrico, industrialización, que genere empleo, no esta criptominera y eso que lleva nuestra energía sin generar empleo. Vamos a ir ahora ya, estamos avanzando. El cuarto punto, ampliar y fortalecer el sistema eléctrico. Para tener un sistema eléctrico de calidad y con tarifas bajas, ¿qué hay que hacer? Primero, la ANDE debe pagar una tarifa igual al costo del servicio de Itaipú. Allí ya la ANDE, como ya mencionamos, ahí la ANDE ya se ahorra 300 millones de dólares si paga el costo. Hoy el Estado Central le está robando a la ANDE 300 millones de dólares. Y después dicen, no puede haber tarifa social. Y la tarifa social, la ANDE dice, ¿cuánto cuesta? 193 millones de dólares. La ANDE dice. Entonces, hoy para los recursos. Y bueno, cumpliendo el tratado nomás ya está el recurso. Entonces eso primero. Segundo, la ANDE debe recibir por lo menos el 50% de la renta eléctrica. O sea, si son 1.250, como dice Peña, son 625 millones de dólares. También de sobra con eso ya se puede no solamente ampliar la tarifa social, sino que hacer inversiones para mejorar la calidad del servicio. Tercero, la ANDE debe invertir en centrales solares baratas. La energía solar es muy barata. A lo mejor tenemos que llegar a un acuerdo con China, por ejemplo, la República Popular China, que tiene los menores costos para las centrales solares. Y nosotros que tenemos, no pasé la... Ahí está, entonces lo que hay que hacer, primero la ANDE entonces pagar una tarifa igual al costo. Segundo, la ANDE debe recibir el 50% de la renta eléctrica. Tercero, la ANDE debe invertir en centrales solares, que son las más baratas. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos la batería eléctrica, eso que cuesta una fortuna. Ya tenemos, OIMA Itaipú, OIMA Yacyretá, OIMA Acaraume. Entonces, cuarto, la ANDE debe ampliar y mejorar la red de transmisión y distribución. Claro, tenemos que tejer como un ñandutí, de manera que si se corta por un ventarrón una línea eléctrica, por el otro lado del anillo o del ñandutí le llega la energía eléctrica y entonces nunca se corta el servicio. Quinto, tenemos que eliminar los subsidios a criptomineras y similares. Nosotros hemos demostrado que son 300 millones de dólares. Le denunciamos a la Contraloría. Ese otro vaciamiento. El Estado le quita 300 millones de dólares a la ANDE con una tarifa de Itaipú más cara. Las criptomineras le quitan otros 300 millones de dólares. Y todavía vive la ANDE.
pero o manota, ¿no es cierto? Se puede mejorar el servicio, se puede ampliar la tarifa social. Están baica tuyo, oye, ya, muchas cosas se pueden hacer, pero no beneficiar a los ricos, súper ricos. Fíjense que las criptomineras son 60 personas y a eso se le subsidia. ¿Por qué no se le subsidia a todos los paraguayos? Fíjense que la tarifa social para los 6 millones de paraguayos cuesta 193 millones de dólares, nos dice la ANDE. Y la ANDE le está dando a la criptominera 300 millones de dólares. Violando la carta orgánica de la ANDE. Pues estos cálculos están hechos en base a la carta orgánica de la ANDE. Y la ANDE, ¿acaso no sabe cómo calcular en base a su carta orgánica? ¿Por qué está violando su carta orgánica? ¿Por qué le está entregando a la criptominera una energía eléctrica más barata que el costo, que es lo que le cuesta a la ANDE? Fíjense lo grave que es. Bueno, vamos a ver ahora la energía eléctrica, donde entramos como derecho humano y ampliación de la tarifa social, esto que se consiguió con las 50.000 firmas de todos nuestros compatriotas, y vamos a ver un poco los detalles. Ya estamos terminando, pero este es el punto quizás central, entonces vamos a desarrollar un poco más. Entonces decimos que la energía eléctrica será un derecho humano si se aprueba este proyecto de ley. Y tenemos entonces, primero decimos que la ANDE tendrá la obligación de conectar a todas las familias, entidades, no importa si tienen o no cuenta catastral, si están cerca o no de la red eléctrica. ¿Cierto? Hoy, por ejemplo, en muchos casos la ANDE no le conecta porque no tiene cuenta catastral. ¿Y qué culpa tiene el ciudadano? Es como decirle, no, este niño no puede entrar a la escuela porque su papá está viviendo en un asentamiento que no es legal, entonces no va a entrar en la escuela, no va a tener salud, no va a tener alimento. La energía eléctrica es un derecho humano. ¿Y qué solución ofrece este proyecto de ley? Y bueno, que la factura salga al nombre de la persona, con su número de cédula. Entonces, si, por ejemplo, el caso de mucha gente que vive en Los Bañados, y bueno, que está ahí porque no tiene otras condiciones y no tiene cuenta catastral. Y bueno, pero vive hace décadas, algunos hace siglos. José Asunción Flores, el creador de la guaraña, nació en la Chacarita hace más de 100 años. Y bueno, entonces José Asunción Flores hoy no tendría energía eléctrica, imagínense. Fíjense lo grave que es. Bueno, pero entonces este proyecto de ley busca justamente que la energía eléctrica sea un derecho humano y que la ANDE tenga la obligación de conectarle a la familia, tenga o no cuenta catastral. La ANDE no podrá cortar el servicio cuando el usuario no pueda pagar la factura. También eso es claro. En caso de extrema necesidad, ¿no? El que puede pagar tiene que pagar. Pero el que está entre comprar un remedio o tener energía eléctrica, bueno, a esa persona hay que tenerle una consideración especial. El proyecto de ley establece también tarifas gratuitas hasta 300 kWh mes como un derecho humano para familias indígenas. Son los pueblos originarios los que posibilitan esta energía eléctrica, los que no tienen recursos, bueno, que tengan una energía eléctrica gratuita hasta 300 kWh mes. También para los adultos mayores carenciados, no a cualquier adulto mayor, el adulto mayor que tiene buenos recursos que pague, pero aquel que está justamente recibiendo la tercera edad porque ya no tiene más, ya no puede, ni siquiera le alcanza para la alimentación, bueno, que tenga entonces esa energía gratuita hasta 300 kWh mes. Además, habrán tarifas sociales para los sectores que están en pobreza. Y ahí pasamos al siguiente punto. Ahí está, fíjense que este proyecto de ley establece estos rangos, claro, de 1 a 100 kWh, que es la gente más humilde, por eso consume 100 kWh mes, tendría un 90% de descuento, o sea, el que paga hoy 40.000 guaraníes pagaría 4.000 guaraníes. Bueno, hoy a lo mejor no puede pagar 40.000, pero 4.000 guaraníes va a poder pagar. De 101 a 200 kWh tendría 85%, hasta 375, hasta 550%, todo eso en todos los horarios. Y a partir de 501 kWh mes,
el descuento es en los horarios fuera de punta, pues esto ya es para clase media, que ya está un poco mejor, y bueno, que ayude a la gente de clase media a que la ANDE tenga un sistema eléctrico más eficiente saliendo de la punta de carga, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a planchar, ¿no es cierto? Que no esté planchando en la hora de pico, que eso perjudica el sistema eléctrico. Y si se hace el planchado de ropa en la hora pico, y bueno, va a tener que pagar más caro, ¿no? Vamos a la siguiente, entonces. ¿Qué establece este proyecto de ley? Establece una aplicación automática de la tarifa social y sin limitaciones para todo usuario de baja tensión. Esto es muy importante, porque hoy la ANDE, si uno pasa una vez el límite, ya lo quitan fuera. Si uno tiene una llave de 16 amperes, o sea, superior a 16 amperes, sale fuera. Y fíjense, una ducha calefón necesita una llave de 25 amperes por lo menos, ¿no es cierto? Si no 30. Entonces, una persona pobre no va a poder tener agua caliente para bañarse, por ejemplo. Entonces, con este criterio de que no importa cuál es la llave limitadora, entonces toda la gente va a poder tener la tarifa social y va a depender del consumo. Si uno tiene poco, va a tener un descuento más grande. Si uno tiene un mayor nivel de vida, va a poder tener un descuento menor, pero va a tener también un descuento. Entonces, un descuento automático, no importa la llave limitadora, y es para todos los usuarios en baja tensión, sin ninguna discriminación. Siempre que estén dentro del rango. Bueno, vamos a ver ahora la ampliación de tarifa social para MIPYMES y juntas de saneamiento. Para MIPYMES rigen los mismos descuentos que para familias, si bien se amplía hasta 3.000 kWh mes. ¿Por qué se amplía? Porque ahí lo que importa es el empleo, ¿no es cierto? El empleo, no si es cuánta energía eléctrica consume. Entonces se amplía hasta 3.000 kWh mes. También la junta de saneamiento ahí se amplía inclusive un poquitito más, hasta 5.000 kWh mes, porque lo que interesa es que el agua potable sea más barata y que sea también, y es de hecho un derecho humano. Bueno, ¿qué decimos pues? El proyecto de ley establece también una quita, o sea, una quita a la deuda. Ustedes ven que hay gente, miren, la ANDE dice, no es que decimos nosotros, la ANDE dice que hay 450.000 usuarios que no pueden pagar. La ANDE dice, tienen 4, 5 y más facturas impagas. Y ya le corta, la ANDE le corta, a partir de 2 meses ya le corta. ¿No es cierto? Esas son las normas de ANDE. ¿Y qué hace la gente? Y se conecta en forma directa. Porque la gente no puede vivir sin energía eléctrica. Y entra ya un poco en la ilegalidad. ¿Sí? Pero la ANDE sale perdiendo más grande porque le llevan en forma directa, ya sin medidor. Entonces, con esta quita, la persona que no puede pagar va a poder pagar, la ANDE va a tener más ingreso. Entonces, ¿cuál es el principio de esta quita o esta reducción de la deuda? Es en el mismo rango del descuento que vimos. O sea, si la familia está, por ejemplo, entre 300 y 500 kWh mes, el descuento va a ser del 50%. Entonces, si la familia tiene una deuda de 2 millones, y bueno, se le va a descontar 1 millón. Y dentro de ese rango, ¿no es cierto? Y se puede aparte financiar hasta en 100 meses, ¿no es cierto? Hasta en 100 meses. Entonces, esa deuda de 1 millón puede ser 10.000 guaraníes por mes. Y esa persona que está en ese rango de 300 a 500 paga unos 160.000 guaraníes. Va a tener un descuento de 50%. Entonces, en vez de pagar 160.000, va a pagar 80.000. Y con la deuda, 10.000, va a pagar 90.000 guaraníes. O sea, pagando la deuda va a pagar menos, mucho menos que los 160.000 que hoy le exigiría la ANDE sin pagar todavía la deuda. Entonces esto genera la posibilidad que la gente no solamente pague su factura, sino que pague su deuda. Y de esa manera decimos entonces se reducirán drásticamente entonces las conexiones clandestinas
y aumentarán los ingresos a ANDE. O sea, con esto la misma ANDE se va a favorecer y la gente también va a estar en un campo de legalidad que es importante. Ya estamos terminando. El costo de ampliación de la tarifa social. ¿Cuál es el costo? Y bueno, como dijimos, la ANDE misma al responder al Congreso dijo que es 193 millones de dólares. Nosotros habíamos estimado en 200 millones de dólares, pero ya tenemos la respuesta oficial de la ANDE, 193 millones de dólares. Y fíjense que en relación a los 1.250 millones de dólares que Santiago Peña dice que hay, es apenas el 15%. O sea, nada prácticamente, ¿no es cierto? Nada. Y ahora eso se está destinando a ruta. Como decimos, la ruta, está bien que se hagan la ruta, pero eso se puede hacer con créditos. Aparte se tiene que hacer en todo caso con los peajes, pero no con el subsidio eléctrico. ¿Qué tiene que ver la energía eléctrica con la ruta? En este país nomás se ocurre una cosa así tan absurda, ¿no es cierto? Que la energía eléctrica le subsidia a la ruta. ¿Por qué le tiene que subsidiar la energía eléctrica a la ruta? O sea, no tiene ningún sentido. Pero obviamente hay millones de razones, como se dice, millones de razones que explican eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué decimos? Que hay recursos y que es un porcentaje pequeño. Y finalmente, decimos que con la quita de la deuda y medidores diferenciales, la ANDE gana, ¿no es cierto? Porque la deuda de la ANDE, fíjense, con los usuarios está en torno a 200 millones de dólares. Mucha plata es. La ANDE ya no puede cobrar eso, ¿sí? Entonces la ANDE va a cobrar esos 200 millones de dólares, porque le va a pagar aproximadamente la mitad al Estado y la otra mitad le van a pagar en cuotitas por lo menos los mismos usuarios. O sea, la ANDE una deuda incobrable la va a cobrar. Además, la ANDE prevé que para esos medidores diferenciales, los medidores diferenciales va a ayudar entonces a reducir la punta. Nosotros calculamos que eso va a ser un ahorro de 50, 60 millones de dólares para la ANDE por una potencia que no necesita contratar. Entonces allí también hay una pequeña inversión. Vimos en Alibaba, ¿no es cierto?, este que vende medidor, y eso da en total sería una inversión de 12 millones de dólares, no es mucho. Y en un año ya la ANDE puede ahorrar 60 millones de dólares al reducir la punta de carga, ¿sí? Bueno, pero hay que decir entonces que la ANDE gana al reducir la punta de carga, gana con mayores ingresos, gana con la deuda que está recaudando, gana en todo sentido. Vamos ya terminando. El qué hacer, que siempre esa es la cuestión, pues está muy bien, estamos muy de acuerdo, que este es un proyecto muy conveniente, que la soberanía también es fundamental para nuestro país, pero como campaña Itaipú, causa nacional, y con todas las campañas, acá está el compañero Heriberto Boadilla, la campaña Itaipú es también soberanía, el partido Paraguay Pajuná, también nos acompaña la coordinadora de adultos mayores y familia, que ellos se están movilizando en todo el país, en 10 sitios del país que hay movilizaciones. También está el movimiento campesino paraguayo, está ANDE Pueblo Mbaé, que se está movilizando en Santa Rosa de la Guaraí, también el Comité de Iglesia para Ayuda de Emergencia, en fin, varias organizaciones. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ahí decimos planificar y actuar. Estamos hoy en esta plenaria para planificar qué hacer, ¿no es cierto?, tanto los presenciales como los virtuales, y es fundamental tener un buen plan, ¿sí? Debemos identificar, decimos, objetivos y metas para el ejercicio de la soberanía, para que la energía eléctrica sea un derecho humano, para la ampliación de la tarifa social, para que las familias, las MIPYMES tengan una energía más barata y pueda existir un desarrollo sustentable. Debemos definir una estrategia para alcanzar tales objetivos y metas. La estrategia consistiría, ¿cuál sería la estrategia? Acá lanzo como ideas para justamente debatir, ¿sí?, entre todos. Articulación de todas las organizaciones, unidad de acción, ¿no es cierto? Buscar dar más información, más concientización, más debate, movilización, como ya hoy se está haciendo. Entonces, esas serían un poco las estrategias.
Y las acciones, bueno, nosotros ya estamos en esta plenaria, pero tenemos que, y comienzan, hoy como digo, hay 10 movilizaciones, es un inicio, yo creo que va a haber muchas movilizaciones mucho más grandes, pero entonces programar y extender más movilizaciones, ¿no es cierto? También la difusión, el debate y una gran movilización el día del tratamiento de este proyecto de ley. O sea, eso tiene que ser la estrategia. Y vamos ahora sí ya a las conclusiones y propuestas, ya más en general, ¿no es cierto? Para concluir. ¿Y qué decimos? Que con soberanía hidroeléctrica podremos disponer de 2.800 millones de dólares, no solamente 1.250 como dispone Santiago Peña. Entonces tenemos que darle prioridad a la soberanía hidroeléctrica. Con tales recursos podremos ampliar y mejorar la calidad del servicio eléctrico, inclusive con lo que se tiene hoy, con voluntad política. Debemos eliminar los subsidios a estas criptomonedas. Eso le está vaciando a la ANDE. Después la ANDE dice no tiene recursos. Y claro, si está, le obligan a pagar una tarifa más cara, ahí pierde 300 millones, después le entrega otros 300 millones de dólares a las criptomineras. Bueno, eso debe terminar. Después se debe presionar para revisar el anexo C con criterio de soberanía hidroeléctrica para tener un precio justo, permanente, lo mismo tiempo que también para que sea sustentable tener a nuestros compatriotas Abá Guaraní allí ayudando al mejoramiento del ambiente y que ese embalse sea una enorme batería que nos ayuda a tener una energía sustentable para siempre. Se debe exigir un resarcimiento por la deuda espuria y haciendo una reparación histórica con los Abá Guaraní, como decimos, con ese criterio de sustentabilidad. Hay recursos financieros para implementar este proyecto. Esa es una de las principales conclusiones. Hoy los recursos. Ya chata, hoy damos la voluntad política, ¿no es cierto? Péante, porque recursos, para más del propio sector eléctrico hay recursos. Bueno, a lo que vamos a ver ahora si hay voluntad política. Y tenemos que avanzar también en un desarrollo sustentable, el transporte eléctrico, la industrialización del país con generación de empleo. Y para todo eso, como ya hemos visto, debemos movilizarnos y hacer de Itaipú una causa nacional y ampliar así la tarifa social. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola. Sí. Agradecemos la presencia también del senador Ignacio Iramán. Gracias por su presencia, senador. Nuestra moderadora tuvo cuestiones laborales que atender, así que yo voy a intentar suplirla. Este es el momento en el cual tanto los que están en sala como los que están participando virtualmente pueden hacer sus observaciones, consultas. Lo que pediría es que fueran pasando acá si fuese posible. Dame un segundo. Su nombre y así. Gracias. Soy Sisto Cáceres. Quiero hacer una afirmación y dos consultas. La afirmación, digo que si realmente Itaipú, de Itaipú el 50% es nuestra. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos disponer del 50% de la energía y vender a precio de mercado? La segunda pregunta es, ¿por qué Santiago Peña no le mostró, ya que Lula da Silva sabe de la existencia de aquel acuerdo que firmó con Lugo de 2009, de que en el junio de 2023 el 50% de la energía de Itaipú sería de Paraguay y poder disponer para su venta y obtener un precio de mercado? Eso es todo. Yo pediría unas 3 intervenciones después. Yo pediría también a las salas técnicas, por favor, si podemos habilitar acá en pantalla a las personas que están participando de manera virtual. No sé si está alguien allá en sala técnica. Ahí está. Pediría en ese sentido que levantaran la mano aquellos que quisieran intervenir. Acá en la sala hay alguna persona. Sí, adelante.
Buen día para todos. Esta es una herramienta para el gobierno si quiere hacer el bien por nuestra República del Paraguay, porque como estaba diciendo el ingeniero, Omanota la Andes y allá se upeave. Yo tengo todavía por suerte la conexión, el medidor, pero a duras penas, refinanciado, y últimamente estoy pagando 700.000 guaraní y soy prácticamente solo. Ahí yo traje un documento que anteriormente, antes pagaba más o menos, posiblemente la tarifa social, que es hasta 100.000 guaraní pagaba, pero vino demasiado, y ya murieron mucha gente a causa de esto. Y presión alta mía, el quebranto que da, que hasta 2 meses nomás se puede financiar, y viene la ANDE y te lleva y no quiere saber nada. Ese es derecho humano. Y yo vengo de Luque, y todos los asentamientos tiene, y la mayoría también de mis vecinos tiene la conexión directa. Entonces, que utilice el gobierno para fines que está pagando, por ejemplo, la tercera edad, y que le obliga a la gente también, así como estaba diciendo el ingeniero, de que se pague la cuota de la ANDE. Mi agradecimiento infinitamente por defender la República del Paraguay a todos. Mi respeto, senador Iramay, Ainen 100%, ese Ayuluque, cualquier cosita estoy a la orden. República del Paraguay, república o muerte, y por el camino de nuestro héroe para defender al pueblo más necesitado. Gracias. Gracias. No veo levantada la mano de ninguno de los que participan de manera virtual. Si alguien quisiera hacer más uso de la palabra, hay un planteamiento realizado por el ingeniero Canese en cuanto a la hoja de ruta de aquellos aspectos que deberían hacerse, ¿verdad? Y creo que en su compendio, en la parte donde él dice hay que hacer el esfuerzo de el día del tratamiento se tenga la mayor cantidad de movilizaciones posibles. El compañero Heriberto de la Paraguay Pajurá también va a hacer uso de la palabra. Heriberto Adilla. ¿Hay cató? No, yo pierdo. Sí, buen día. Buen día, ingeniero. Mi respeto de siempre. También a la ingeniera Mercedes Canese, que son grandes luchadores acá. Rubén, un pilar también en la campaña Itaipú Causa Nacional, que es una instancia que aglutina a varios sectores. Nosotros sabemos que para nosotros es un honor, una responsabilidad grande también. Como campaña Itaipú es también soberanía Partido Paraguay, pues una que hace rato venimos trabajando el tema de Itaipú, la soberanía, cómo asumir como Estado paraguayo la soberanía plena en Itaipú, como siempre lo dice. Y lo dijo y lo sigue diciendo el ingeniero Ricardo Canese y muchas otras gentes, personas de bien, personas patriotas, hombres y mujeres que luchan porque el Paraguay verdaderamente asuma esa soberanía. Ñantego la soberanía para allá, inclusive es muy difícil pensar en otras cuestiones. Que el Paraguay asuma plenamente esa soberanía y que el Paraguay sea verdaderamente dueña de ese 50% que genera, del total que genera la hidroeléctrica de Itaipú. Estamos hablando ahora de Itaipú. Hace un buen tiempo se cumplieron los 50 años que establece el tratado para revisar el anexo C, y hasta ahora todavía no se ha hecho.
peangos a veces y maniobra o ya poa con a vende patria con a gobierno najetan el juya de ahí pueblo el juya upese upinde con aña asumí plenamente de allá ya reinan de pope como Estado paraguayo esa soberanía tan necesaria, tan urgente y tan vital para asumir, por lo menos tener mayor condición de desarrollo nacional. Porque Orero es, después de la tierra, o sea, tener los 406.000 kilómetros y pico de cuadrados del territorio nacional, hacerla producir a través de una reforma agraria patriótica, una reforma agraria que conecte con la industrialización del país, porque eso es lo vital, industrializar el Paraguay, y va a venir de un proceso serio, organizado, responsable de la reforma agraria en este país. Importante Haisa para la soberanía y para el desarrollo, es importante la energía eléctrica. Viene como otro elemento fundamental para el Paraguay la existencia de la energía eléctrica para conectar con el desarrollo nacional. Y termino diciendo, ñandeña y cote ya ye prepara ni seña presionar, porque sin esa presión no aprobamos años de con gente que era el doctor Iramay como senador, sí, confiamos en él y en Esperanza y en muchos otros parlamentarios, pero donde llega como es la mayoría hoy día está cautivada está atada por el poder político hegemónico que hoy día ejerce en Paraguay. Ñande ya ñemongu emandañe conseguí la ñande tarifa social que se amplíe. Hoy día está la ley 3480, que es la que funciona. Y funciona mal porque tiene llave limitadora, te pide muchísimas cosas. Este proyecto de ley que hoy está siendo estudiado en el Senado tiene las condiciones para que esto represente verdaderamente el interés nacional. Ya que éramos SB, ya conseguí la ampliación de esa ley y que verdaderamente por lo menos una parte de lo que tantas veces y tantos años han sido negado al pueblo paraguayo va a llegar de alguna forma con este proyecto de ley. ¿No es cierto, ingeniero? Así es. Así que agradecido como campaña Itaipú es también Soberanía Partido Paraguay pues una a causa nacional. Muchísimas gracias por la paciencia y vamos a seguir juntos. Gracias, Heriberto. Ya hubo 3 intervenciones, así dejaría porque hubo también una consulta al ingeniero Ricardo Canese en este momento. Sí, la primera consulta de Sisto Cáceres, claro, yo comenzaría con esto que él mencionó, el acuerdo Lugo-Lula es clarísimo, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que haberle dicho Peña a Lula, para más el mismo presidente de la República del Brasil? Y bueno, Lula, pongamos en práctica el acuerdo Lugo-Lula, el acuerdo que vos firmaste, ¿no es cierto? Y a nosotros nos corresponde un precio de mercado. Así de simple. Pero no, Santiago Peña no fue por esa vía. Él pretendió, en lugar de obtener un precio justo, un precio de mercado, fue por la vía de mantener una tarifa alta y que le sobre en Itaipú, ¿no es cierto?, una cantidad para un manejo discrecional para ruta y todo eso, lo que estamos justamente diciendo. Cuando que las rutas se pueden financiar de otra forma. No hay por qué le interesa, y digámoslo claramente, le interesa ese manejo discrecional, porque
no quiere que entre la Contraloría, no quiere que entre el Poder Judicial, no quiere que entre nadie ahí, ni el Congreso. Hasta a los congresistas les retasea los pedidos de informe, ¿no es cierto? No le informa al Congreso. Imagínense, eso no ocurría antes, bueno, ahora menos la Contraloría y bueno, entonces esa es una de las dificultades por las cuales no se está contratando. La ANDE tiene toda la potestad de contratar el 50% de la potencia de Itaipú. Somos un país soberano, eso comenzamos diciendo. Somos un país soberano y el Brasil tiene que, en todo caso, puede adquirir nuestra energía, pero a precio justo, a un precio de mercado. Nosotros usamos la energía barata para nuestro consumo y le vendemos a precio de mercado, como hacen todos los países del mundo. Arabia Saudita, y bueno, el petróleo en Arabia es muy barato para los árabes. Cuando exporta a precio de mercado. ¿O no? Así es en todas partes del mundo. ¿Por qué nosotros vamos a exportar a un precio que no es el precio de mercado? Que no es el precio justo. Bueno, ahí hay una falta de voluntad política. Ese es el problema de fondo, respondiendo un poco a esa pregunta. Y bueno, las demás fueron comentarios más que opinión acá. Lo que dijo Oscar López es muy cierto. O sea, la conexión directa ocurre justamente porque la gente no puede pagar, ¿no es cierto? Y este proyecto de ley va a resolver esa cuestión. Entonces, un gobierno patriótico debería ir por esta vía que le va a permitir no solamente dignificar al usuario, dignificar a todas las familias que van a estar legalmente pagando, van a tener su factura legal de la ANDE, ¿no es cierto? Y van a pagar lo que están en condiciones de pagar, ¿no es cierto? Se va a adecuar la tarifa para que puedan pagar y de esa manera entonces la gente sí va a estar pagando, porque la gente no es que... yo he recorrido mucho el país y he hablado con mucha gente que tiene conexión directa y te dicen, no, yo quiero pagar, el problema es que no nos crean las condiciones, ya sea porque de luego la ANDE no le conecta y lo obliga a estar en forma directa o porque le impone unas tarifas que no están en condiciones de pagar. Entonces, este proyecto de ley es en gran medida la solución. Bueno, yo hasta ahí llego, Rubén, y creo que, no sé si tenemos participación de los que están a la distancia. Compañero, están más de 30 personas en línea en este momento. Miguel Amarilla tiene la palabra. Tu micrófono, Miguel, habilita. Buenos días a todos. Sí, buenos días. Buenos días a todos los presentes ahí en la sala. Yo más que nada lo que quiero hacer es una moción de que así como siempre digo en las reuniones, arete ima con la gente de y este gobierno, que es una casta delincuencial realmente, ataca a toda la sociedad civil, ataca a todo lo que sea dignificación de este pueblo. Se coparon todas las instituciones y todos los negocios. Oye, pues no voy la peaje, upeyo la ruta, upeyo cuando ellos la exporeave. Entonces, mi moción es la siguiente: declarar a este gobierno, declararle como traidores de la patria, hacer una nota en conjunto con todas las organizaciones y lo declaramos como traidores de la patria. Eso es lo que quería mocionar y solamente esa va a ser mi participación. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. ¿Hay otra participación? No, yo no tengo ya el... Juan Carlos. Lo que quiero proponer es que, teniendo la noticia que se publicó en estos días del acuerdo, de la búsqueda del acuerdo del presidente Santi Peña con el gobierno español para buscar un marco legal para que, digamos, vehiculizar la migración, uno de los males endémicos, ¿no? Y botón de muestra de la falta de patriotismo de los gobiernos que tenemos en los últimos 100 años prácticamente.
nos da la pauta de que efectivamente no sé si tenemos la capacidad legal dentro de esa ilegalidad que se vive en nuestro país para declarar de una u otra manera este gobierno. Pero tenemos los datos concretos. Están trabajando para que esto se mantenga así. Así que solamente nosotros tenemos que crear las condiciones para que se exija el cumplimiento de este hermoso trabajo que se está llevando mancomunadamente. Eso solamente quería marcar. Muchas gracias por todo. Gracias, Juan Carlos. No tenemos ya otra persona que haya levantado la mano, por lo cual yo dejaría el cierre a cargo del ingeniero Canese y plantear un poco cuál va a ser nuestra próxima reunión y de coordinación de esfuerzos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la unificación de campañas también, ¿verdad? Con las diversas que han venido participando, principalmente en lo que tiene que ver con la tarifa social, ¿verdad? La ampliación de la tarifa social, que es un proyecto de ley que ya tiene dictámenes de varias comisiones, pero quedan algunas pendientes aún. Así que dejaría a su cargo, ingeniero, esa parte final y tomamos apunte de todo lo mencionado para redondear nuestra próxima reunión. Por otra parte, se agradece la presencia también, tanto de manera, no corten todavía, hasta que al ingeniero Canese, a los que han participado de manera virtual y de manera presencial por el esfuerzo de estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Ingeniero Canese. Sí, a mí me hubiese gustado inclusive, Rubén, porque hay movilizaciones en varios sitios del país. Yo le veo allí a Elías Cabral, no sé si él nos puede copiar o no. Ellos hicieron una movilización en Curuguatú, pero también hubieron movilizaciones en San Ignacio, en María Auxiliadora, Edelira, Iturbe, Ayolas, San Ignacio, Capitán Vado, Bellavista Norte, o sea, en varios sitios del país. Yo creo que alguna gente comentaba, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es dar seguimiento a todos los temas que hoy se plantearon, y de hecho de lo que planteó el compañero Miguel Amarilla, yo creo que tenemos que seguir con la defensa de nuestra soberanía y remarcar bien que el ejercicio de la soberanía es una misión ineludible de nuestros representantes, y no ejercer la soberanía, no defender la soberanía es una traición a la patria. Eso es, estamos totalmente de acuerdo. Sí, me decís. Está disponible ahí Elías, que se puso ya en pantalla para dar un poco de Adelante, reporte. Elías, a ver si nos comentaba un poco las movilizaciones. Adelante, Elías. Muy buenos días para todos. Un placer saludarles. Justamente vine para conectarme aquí en mi oficina en Curuguatú. En este momento hay movilizaciones en Curuguatú, San Ignacio, Misiones, Iturbe, María Auxiliadora. En otros puntos del departamento de San Pedro, nosotros estamos comprometidos con este proyecto porque entendemos perfectamente de que la energía eléctrica tiene que ser declarada como derecho humano fundamental. Se le tiene que garantizar a personas vulnerables que no tengan posibilidad de pagar el servicio, porque la energía eléctrica es producida en gran cantidad y abundantemente en nuestro país. Por eso los adultos mayores estamos comprometidos para la acción. Si vamos a tener una movilización en el momento en que se trate el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, senadores, vamos a estar firmes nosotros, porque sabemos perfectamente que solamente vamos a lograr con movilización. Acá no vamos a lograr nosotros en meros discursos. Tenemos que presionar al gobierno. Tenemos un gobierno insensible, autoridades sangurrientas que solamente buscan para su bolsillo llevarse los recursos naturales y los recursos económicos producto del sacrificio de nuestro pueblo. Entonces estamos firmes nosotros, estamos firmes, por eso estamos movilizados hoy para demostrar que estamos con ustedes. Estamos firmes para luchar por este derecho de acceder a un servicio de energía eléctrica más barata en nuestro Paraguay. A la orden, compañeros. Gracias, Elías. Bueno, muchas gracias, Elías. Realmente, y creo esto que estabas diciendo, ¿no? De prepararnos para ese día de tratamiento en el Senado. Yo creo que sería en las próximas semanas, quizás en 30 días. Podría ser, o sea, tendríamos que estar un poco precavidos. Hay tres comisiones que ya adultos mayores
derechos humanos y cuentas que no han recibido. Faltan otras 4 y estamos insistiendo con los senadores para que nos convoquen las otras 4 que faltan. Así que podemos prever que quizás hacia mediados o fines de agosto podría ser el tratamiento. Vamos a estar a la expectativa. Entonces, una de las cuestiones que vamos a hacer es estar en una tipo sesión permanente, en permanente contacto, y esto nos tiene que servir para esta primera movilización que se hizo en Curuguatú y en otros 9 sitios más, en total en 10 sitios por lo menos, porque hay también otras movilizaciones a lo mejor que no tuvimos noticias. Bueno, que sea un inicio para prepararnos entonces para esa gran movilización para el día del tratamiento, ¿no? Para el día del tratamiento. Yo creo que eso puede ser una de las conclusiones, ¿no es cierto? Rubén, no sé si otras cosas o cómo... No, por mi parte ya nada, reiterar el agradecimiento, vemos que hay un buen espíritu y a concentrarse a esa tarea para el día de la plenaria de la Cámara de Senadores, que oportunamente vamos a estar avisando. Aún no hay indicador que haya entrado, no va a entrar aún porque hay, como decía, varias comisiones que aún no dictaminaron, y a la espera de eso. Más que reiterar el agradecimiento por la presencia virtual, ahora sí ya estamos cerrando, salvo que haya algún otro reporte de otra manifestación realizada. No. Entonces, ahora sí, gracias ingeniero, gracias por estar presente hoy y seguimos en la lucha. ¡Viva! Por la tarifa social. ¡Viva! Por la soberanía energética. Entiendo, yo le iba a pedir.
Mm.